Saluditos a todos hermanos que se detengan a mirar ese cortito video. Es un gusto y un honor saludarlos. Hoy les quiero compartir hablarles más que nada de aquellas personas que van a la iglesia, que ya están dentro de la iglesia y que toman el cuerpo del Señor. Pues eso es muy bonito y muy hermoso, porque ese es el objetivo de ir a misa, a recibir el cuerpo del Señor Jesucristo para que nos dé fuerzas, para que tengamos fuerzas para rechazar el pecado, para rechazar el mal que nos acecha tanto. Pues eso es muy bonito, hermanos. Pues yo sirvo en la iglesia, soy ministro de hospitalidad y pues yo me da gozo sacar esa gente que se para, entre más gente se para, pues para mí más alegría que salen a comulgar el cuerpo del Señor, ¿verdad? Y eso es bueno, es hermoso ver tanta gente que va a comulgar el cuerpo del Señor. Pero hay un peligro, hermanos, hay un peligro todavía cuando nosotros estamos recibiendo el cuerpo del Señor. Y yo quiero hablarles con la palabra de Dios para que podamos entender un poquito esta parte de la Escritura, hermanos, que Dios nos está previniendo, que tengamos mucho cuidado de cómo recibimos el cuerpo del Señor, cómo estamos por dentro de nuestro interior, qué es lo que tenemos, hermanos, porque tenemos que estar limpios para que ese cuerpo y esa sangre corra para nuestra salvación. Vamos a ver pues en 1 de Corintios 11, versículo 26 en adelante, vamos a leerlo para que entendamos cómo el Señor nos previene aquí a través de su palabra. Amén. Fíjense bien cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Escuchen bien esto, fíjense. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. De manera que si tomamos indignamente la copa del Señor, o sea, comemos su cuerpo indignamente, pecamos, hermanos. Es un pecado eso. Claramente nos está diciendo la palabra de Dios que es un pecado y grande, hermanos. Por eso la palabra de Dios nos invita a examinarnos, a hacer un examen de conciencia para que podamos recibir ese cuerpo del Señor, que es un manjar, es un alimento espiritual para nuestro espíritu. Fíjense pues, se nos invita a reflexionar, a analizarnos primero. Cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa beber de la copa. Porque si no hacemos examen de conciencia, lo tomamos y nos vale un comino comer del cuerpo del Señor, o lo hago porque miro que todos pasan, o todos comulgan, y pues yo también quiero comulgar, pero fíjense cuando comulgamos de esa manera que dice, ¿por qué no debemos comulgar el cuerpo del Señor en pecado mortal? Fíjense. Cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación. Miraron, por eso es tan peligroso, hermanos. Por eso es lo que yo les quiero decir, que es tan peligroso comulgar el cuerpo del Señor indignamente. Y por esta razón, hermanos, yo entiendo que habemos muchos en la iglesia, pues que aunque estamos comulgando, aunque nos confesamos y comulgamos, pero realmente a la siguiente semana o al mes, qué sé yo, estamos en los mismos vicios. Volvemos a caer en los vicios, volvemos a caer en el desastre, en el pecado, pues, para que me entiendan.
Y por eso, por esta razón, porque comulgamos indignamente, fíjense lo que dice la palabra de Dios en el versículo 30. Y por esta razón varios de ustedes están enfermos y débiles, y algunos han muerto. Fíjense, hermanos, fíjense, pongámonos a analizar esta palabra, hermanos. Esta palabra es muy cierta, hermanos. Dios nos está previniendo, Dios nos está hablando. Que tengamos cuidado, no porque ya vamos a recibir el cuerpo del Señor y eso es bueno, eso es muy bonito, hermanos. Pero hay que examinarnos, que si estamos arrepentidos, que si estamos siendo sinceros con Dios a través de la confesión. Porque si no estamos sinceros, no somos sinceros, no hay un sincero arrepentimiento. Por eso es que comulgamos, nos confesamos y comulgamos, y a la siguiente semana estamos en el vicio, en el pecado. Porque no queremos cambiar, porque no fuimos sinceros con Cristo cuando le dijimos en la confesión: yo me arrepiento de todos estos pecados y ya no los voy a volver a hacer, pero ayúdame, Señor. Y nosotros nomás nos confesamos como costumbre, sin fe, sin creer que Jesús está ahí, sin creer que Jesús puede cambiar mi vida. Por eso es que no cambiamos, por eso es que muchos de nosotros estamos enfermos. Y no estoy hablando de una enfermedad física, no estoy hablando de una enfermedad física que estés enfermo, estoy hablando de una enfermedad espiritual. Por eso somos débiles, dice la palabra de Dios. Por eso cuando se nos presenta el pecado enfrente, somos débiles, caemos. Porque no hay arrepentimiento, porque no queremos cambiar, porque no creemos que Jesús está ahí en ese pedacito de pan, porque no creemos realmente que Jesús nos está perdonando nuestros pecados a través de la confesión, a través de un hombre pecador, de un sacerdote pecador, pero sí Dios perdona a través de ese hombre. El que perdona es Dios, no el sacerdote. Eso debemos de entenderlo, hermanos. Y hay que tener pues mucho cuidado, hermanos. Por eso dice la palabra de Dios que muchos de aquí marchamos en pecados mortales. Porque aunque vamos caminando con Jesús, aunque vamos de la iglesia, aunque somos de misa de cada domingo, pero si no quieres abandonar tu pecado, pero si no quieres dejar tu pecado, hermanos, ¿de qué me sirve comulgar? ¿De qué me sirve confesarme si no quiero cambiar? Y pues eso no vamos a, ese cambio, ese arrepentimiento, pues no lo vamos a obtener nosotros mismos, por nosotros mismos, hermanos. Hay que pedírselo a Dios. Hay que pedirle, hermanos, porque si no nos va a venir pasando como un personaje que, aunque caminaba con Jesús, aunque comulgaba con Jesús, le comía del pan, bebía de la copa, pues al final se vino perdiendo ahí. Este personaje era todo muy cercano a Cristo, hablaba con Cristo, lo tenía en persona, en vivo, en directo, lo abrazaba, hablaba cara a cara, hermanos. Pero esta persona al final de su vida lo vino entregando, lo vino traicionando, lo vino vendiendo, hermanos, y así nos va a pasar a nosotros. Porque a veces aunque estamos dentro de la iglesia, en el servicio, pero nos vamos a las cosas del mundo. Y hay que tener cuidado en eso, hermanos. Fíjense, fíjense este personaje cuando él comulgaba, que él entraba detrás del pan. Y por eso es tan peligroso cuando nosotros comulgamos indignamente, que en vez de recibir la gracia de Dios, que nos limpie, que nos purifique, vamos a recibir, fíjense qué es lo que recibía esta persona que no quería cambiar, que recibía el pan y bebía de la copa del Señor indignamente. ¿Qué es lo que entraba cuando él tomaba ese pan? Cuando él comía de ese pan, fíjense lo que entraba.
Dice, Jesús mojó un pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Apenas Judas tomó el pedazo de pan, Satanás entró en él. Mira, por eso es que yo les quiero decir, hermanos, que comulgar indignamente es tan peligroso, porque en vez de que entre la gracia de Dios, entra Satanás detrás del pan. ¿Para qué? Para que volvamos a hacer el mismo desastre. Por eso salimos de la iglesia, salimos de la confesión. A la siguiente semana somos el mismo vicioso de antes, el mismo chismoso, el mismo soberbio, el mismo aquel que era antes uno, el mismo infiel, el mismo prepotente, orgulloso, qué sé yo, hermano, depende de los pecados que uno haga, ¿verdad? Yo simplemente los estoy recordando, ya cualquiera lo sabe esto, pero para el que no sabe, hermanos, hay que tener mucho cuidado, fíjense, porque al comulgar indignamente, cuando tú recibes el cuerpo y la sangre del Señor indignamente, Jesús te dice, mira, cuando este personaje tomó ese pan, le dijo, bueno, lo vamos a volver a leer para que, fíjense, Jesús mojó un pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Apenas Judas tomó el pedazo de pan, Satanás entró en él. Y fíjense qué le dijo Jesús. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Así nos dice el Señor, hermanos. Así nos dice el Señor cuando nosotros vamos a comer, a tomar el cuerpo del Señor indignamente. Nos dice el Señor, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Por eso muchos luego se van de ahí a las cosas del mundo. Si era borracho, se va a tomar alcohol. Si era chismoso, se va al chisme. Si era infiel, se va a la infidelidad. Vuelve a caer. Si era de fiestas, de rumba en rumba, de bailes, pues se va allá donde era antes. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, con esto. Este es algo muy serio, hermanos. El cuerpo del Señor puede ser, es para nuestra salvación, claro que sí. Pero si nosotros no queremos cambiar, si nosotros no queremos abandonar el pecado, pues nos estamos tomando el cuerpo del Señor indignamente, y eso es tan peligroso, hermanos. Hay que tener mucho cuidado con eso, hermanos, porque el cuerpo del Señor es para salvación. Pero fíjense este personaje, cómo comía el cuerpo del Señor y que le entraba atrás. Por eso examinemos, nos dice la palabra de Dios, si estamos listos, si estamos limpios, si estamos preparados para recibir el cuerpo del Señor, para tomarlo y para que sea para nuestra salvación. Porque si lo tomamos en pecado, si no queremos cambiar, si no creemos que Jesús está ahí, va a ser para nuestra propia condenación. Va a entrar Satanás en vez de que entre el Espíritu Santo, la gracia de Dios que entre a comer el pan. Va a entrar Satanás detrás del pan. Porque hay pecado en mí, porque hay suciedad, porque hay adulterio en nosotros. No estamos listos para recibir el Señor. Por eso hay que hacer unos examen de conciencia, mis hermanos. Los invito a reflexionar, a buscar de ese Dios tan grande y maravilloso y pedirle que cambie nuestra vida, que cambie nuestro corazón, que cambie nuestras intenciones, nuestra impureza, nuestras debilidades, nuestros miedos, nuestras perezas, nuestros desánimos, todo, hermanos, lo que tengamos. Hay que pedirle a Dios que nos limpie, que nos purifique, que nos libere, para que podamos y vayamos con la confesión sinceramente y podamos recibir ese cuerpo del Señor dignamente, hermanos, para que corramos hacia la meta, hacia la salvación, no para la perdición. Pues hay que hacer un examen de conciencia, mis hermanos. Yo les invito a que lean la Biblia más, hermanos. Lean Biblia, hermanos, lean la Biblia, porque aquel que dice que conoce a Cristo, que ama a Cristo, que cree en Cristo, que no sé qué tanto, pero no lee Biblia, es un mentiroso, es un falso.
Porque de Cristo se le conoce, se le ama a través de su palabra. El que dice que conoce a Cristo y no lee Biblia, podrá decirme cualquier cosa, pero si no lees Biblia, no conoces a Cristo. Así podrá ser muy buen servidor, muy buen de lo que sea, hermanos, pero si tú no lees Biblia, no conoces a Cristo. Porque Cristo se conoce a través de su palabra. Muchas gracias, hermanos, a todos los que miren este video. Que Dios los bendiga. Hasta el próximo. Que Dios les cuide, les guarde y los proteja. Espero les sirva este corto video. Hasta el próximo, hermanos. Amén.